Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 11 lo que habíamos leído y nos habíamos quedado en este segmento de lo que es la ciudad de Dios en la tierra, lo que propone el mensaje de la serpiente, una iglesia visible, un pueblo visible, porque la iglesia verdadera es invisible, nadie sabe dónde está, digamos, nadie puede decir esta es la iglesia verdadera, aquella es la iglesia falsa, porque eso lo sabe Dios y aquellos que conocen la sana doctrina, que es la salvación por la fe. Esa es la sana doctrina. Algunos piensan que la sana doctrina es la vestimenta o determinados ritos, determinadas cosas externas, como el judaizante, que decían que el verdadero cristiano era aquel que aceptaba a Cristo, pero tenía que circuncidarse y aún estar bajo la ley, bajo leyes. Entonces, eso es lo que creen, digamos. A través de evidencias externas determinan quién es cristiano y quién no es cristiano, o sea, quién tiene apariencia de cristiano y quién no la tiene. Obviamente porque esa es su fortaleza, digamos, la piel de oveja. Esa es su fortaleza, su evidencia. ¿Cuál es la evidencia de un falso cristiano? Su piel de oveja. ¿Cuál es la evidencia de un verdadero cristiano? La sangre y el Espíritu Santo que mora en él. Esa es la evidencia, pero es una evidencia espiritual, que Dios la conoce y la conocen aquellos que tienen también el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le da testimonio que también son hijos de Dios. Eso es también es el Espíritu Santo el que determina. No sabemos todos, porque a algunas personas Dios nos revela, el Señor revela a algunos de sus hijos quiénes son hijos y quiénes no son hijos. Por eso dice, ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Ninguna. Porque cuando hay un choque espiritual es porque la persona tiene otro espíritu. Y los hijos de Dios, por más que no concuerden en algunas cosas, hay una armonía espiritual, hay una comunión espiritual, hay algo que no se sabe lo que es, pero me dice que él es mi hermano. Puede tener una creencia, digamos, en el sentido que al no estar bien informado en lo que dice las Escrituras con respecto a la doctrina, pero no deja de ser mi hermano. Cuando hablamos de que la salvación no se pierde, lo hicimos con mucho respeto, porque la gran mayoría son personas que son hijos de Dios, pero al no estar bien informados, creen que la salvación se gana o se trabaja para la salvación. Solamente necesitan la información y creer a esa información. Y otro tanto, bueno, obviamente creen directamente en las obras, pero eso está en las manos de Dios. Lo que queremos decir es que el Espíritu Santo es el que da testimonio de quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Como el apóstol Pablo, Dios le reveló a algunas personas que estaban inscritas en el libro de la vida. Le reveló a algunas personas. No, él tampoco lo sabía todo y era el apóstol Pablo. O sea que lo que quiero decir, o lo que queremos decir, es que el Espíritu Santo da testimonio de quiénes son nuestros hermanos y de aquellos que no son nuestros hermanos. Hay algunos, o sea, hay dos grupos en el mundo, los que están lavados por la sangre de Cristo y los que no están lavados por la sangre de Cristo. Es algo espiritual. Pero el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios y de los que son hijos de Dios. Porque con los que son hijos de Dios podemos tener comunión a pesar de que no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero por falta de información y por falta de adoctrinamiento o falta de enseñanza, hay desavenencia, digamos. Pero, como decimos, hay otros que directamente se oponen a la doctrina de Cristo, se oponen a las Escrituras y la tuercen. Entonces, el video que estamos haciendo, la serie de videos que estamos haciendo, es de las evidencias externas como el mensaje de la serpiente. Dijimos que habíamos quedado en Génesis 11 que la serpiente propone algo humano, algo terrenal, como dice la palabra, animal, y en última instancia diabólico, porque es todo espiritual y fue gestado en el mundo de las tinieblas, que son la tiniebla, todo lo terrenal, todo lo que es de esta tierra. Por eso el diablo es el Dios de este mundo. Vamos a leer en Génesis 11, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Habíamos visto los dos primeros puntos y habíamos tocado el tercero, que primero tenían una sola lengua, o sea, tenían una de las características de la secta es que tiene cuadernos, tiene catecismos, tiene módulos, escritos obviamente por sus líderes, por sus falsos líderes cristianos, no son cristianos. Aunque parezca increíble, estas personas no han nacido de nuevo, no, no tienen el Espíritu de Dios porque predican totalmente opuesto al Evangelio de Cristo. Y son personas de muchos años. ¿Cómo se determina un falso maestro? Porque por el tiempo también, porque pasan los años y nunca les llega la luz. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lo que hace el falso maestro es ser como un dique. Lo que hace el falso pueblo de Dios es ser como un dique. Como dice, si vemos en Romanos, que lo vimos en unos videos en unos videos anteriores, a ver si lo encuentro, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad, dice. La ira de Dios se revela desde el cielo. Es lo que pareciera que estuviera hablando de Babel. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, los falsos maestros, la falsa iglesia, actúa como un dique. Ese es el propósito de Satanás, de actuar como un dique. ¿Para qué? Detiene las aguas de Dios, detiene la bendición de Dios, detiene, digamos, entre comillas, a Dios mismo, al Espíritu Santo. No lo deja avanzar, se opone a la verdad. Dice que detienen con injusticia la verdad. Es así, por eso el diablo quiere formar un pueblo similar o una copia de lo que es la iglesia verdadera, haciéndola visible. ¿Para qué? Para actuar como un dique. Digamos que si lo ponemos en la forma simbólica o alegórica, la iglesia vendría a ser como, o la palabra de Dios vendría a ser como las aguas, como las aguas que traen el perdón. Cuando la persona cree, la persona le es perdonada los pecados, como dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso el falso evangelio, el falso pueblo de Dios actúa como un dique, frenando las aguas de Dios. O sea que son las aguas que simbolizan lo que es la palabra, lo que es el evangelio. Ellos lo frenan. ¿Cómo lo frenan? Actuando como un dique, presentándoles un modelo. El modelo es el freno. El modelo es lo que es el dique, digamos. Es la doctrina de la serpiente, una salvación por obras. Entonces, ellos dicen, bueno, te vas a salvar, pero es progresiva, tiene una iniciación, tiene una progresión, una sucesión, tiene un desarrollo y tiene una conclusión que vas a terminar salvándote. Para ellos la salvación ocurre, digamos, todos los días la persona te ha perdido y todos los días Dios la salva. Es lo que propone la serpiente, una salvación por obras. Si obras bien te salváis, si obras mal te condenás. Es una figura dura y cruel la de los que creen este evangelio diferente. ¿Por qué? Porque tienen un falso Dios,
tienen un falso Cristo, tienen un falso Padre, tienen una falsa imagen de Dios, tienen una falsa imagen de Dios, del Padre, y presentan a un Dios tirano, a un Dios airado, enojado. Los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha hecho nueva criatura y ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo lo presentan los que creen en pérdida de salvación? Y meditaban esta palabra en todos los hermanos que creen en este evangelio. Y hermanos, son hermanos, pero le han hecho creer un evangelio diferente, un evangelio de obras. Durante muchos años y décadas ha habido ministerios que han predicado que la salvación se pierde, que Dios te quita del libro. Es una aberración, es terrible. Es terrible cómo se puede pensar así de Dios. O sea que Dios te salva para enviarte al infierno. No conocen a Dios, no conocen a Dios, no conocen al Padre. ¿Cuándo conocemos al Padre? Cuando creemos. ¿Cuándo conocemos al Señor? Cuando estudiamos las Escrituras. Lo vimos en unos videos anteriores. ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo lo conozco? Cuando nazco de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando el niño, cuando nace, cuando conoce a su Padre, cuando nace y lo puede ver, está conociendo a su Padre, ha nacido. Así también el Hijo de Dios no conoce a Dios y no cree. Y esta gente cree que conoce a Dios cuando no ha nacido de nuevo. ¿Por qué no ha nacido de nuevo? Porque no cree. Y al no creer, sus pecados no pueden ser limpiados. Pueden ser grandes religiosos, pueden ser elocuentes oradores, pero no han nacido de nuevo. Si hay una persona elocuente para predicar, es el diablo mismo. Predicó en el cielo, elocuentemente, y digamos que convenció a una tercera parte de los ángeles, a ángeles que estaban en la presencia de Dios. El mismo diablo los convenció. O sea, como dice la palabra, que este falso evangelio o estos falsos cristos tratarán de engañar a los escogidos de Dios, aún a los escogidos de Dios. Por eso decimos que hay preciosos hermanos que creen estas herejías, pero porque han sido enseñados de esa manera, y es su círculo donde ellos se mueven. De grandes predicadores que tendrán que dar cuenta un día en el tribunal de Cristo, ¿por qué han predicado semejantes herejías si Cristo no lo dice en su palabra, si Dios no lo dice en su palabra? Han dicho que Dios borra a los hijos de Dios del libro de la vida. O sea que están condenados al infierno. Es una locura total. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no conocen al Padre. Por eso el Señor dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre le dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Dios no es una persona. Si aún nosotros cuando hacemos un regalo no lo quitamos, ¿cuánto más Dios? Dios nos da su salvación. Por medio de la fe, por gracia, nos regala su salvación. Si nosotros no le quitamos un regalo a una persona que le hemos regalado algo, y mucho menos a un hijo, ¿cuánto más Dios? Ellos piensan que un hijo de Dios puede dejar de ser hijo de Dios. Es imposible. Si nosotros no dejamos de ser padre de nuestros hijos o hijo de nuestros padres, ¿cuánto más Dios? Dijo el Señor, ¿cuánto más? Dijo el Señor. Ahí está la clave, la palabra ¿cuánto más? O sea que es más certera y más segura la relación que nosotros tenemos con Dios de Padre que con nuestros mismos padres naturales, aquí en la carne, aquí en la tierra. Es mucho más fuerte, dijo el Señor. Si yo no puedo dejar de ser hijo de mi Padre, mucho menos puedo dejar de ser hijo de Dios. No puedo nunca jamás. Por eso hablamos de que la salvación no se pierde. Y lo hicimos con mucho respeto para estos preciosos hermanos que se los ha llevado a esta falsa doctrina, a esta falsa enseñanza de que la salvación se pierde. La salvación se pierde es una cosa terrible. Y estamos hablando y estamos tocando este punto. Seguramente el Espíritu Santo nos está llevando a este lugar. Porque hay alguien que lo necesita y necesita conocer esta verdad de la seguridad de la salvación, que
la pérdida de salvación es terrible, es terrible. Y el 99% cree en la pérdida de salvación, porque han sido mal enseñados, como hemos dicho, de grandes predicadores, que eran grandes oradores y grandes ayunadores, pero no por eso significa que tenían la verdad. O sea, ayunaban mucho, pero estudiaban poco las escrituras. Por eso el diablo lo que más apunta es que no estudie la escritura. Y lo lleva al activismo, digamos, para que no estudie las escrituras. Usted cuando entiende que su salvación es absolutamente segura, puede estudiar las escrituras. Porque mientras usted crea que se salva por obras y que tiene que estar pendiente, porque si no Cristo viene y usted se queda con el anticristo, no le permite estudiar las escrituras, porque no tiene paz. Está todo el tiempo pensando que Cristo va a venir dentro de 10 minutos y usted está, no sé, justo fue a comprar al almacén. Y está con esa tensión. Cuando en realidad la verdad es que Cristo nos salvó el día que nosotros creímos. Ese día fuimos revestidos de Cristo y ya estamos preparados para estar en la presencia del Señor. Ellos tienen una preparación, digamos, externa de una piel de oveja cuando ya ha sido revestido. O sea, el diablo le engaña y le dice te tenés que vestir cuando ya la persona está vestida. O sea, ofende a Dios. Pero la gran mayoría es por ignorancia de las escrituras. Entonces, ¿qué queremos decir? Que estos falsos, que todo este pueblo que quieren formar con falsas doctrinas tiene que ser extirpado de la iglesia. El verdadero cuerpo de Cristo es invisible, es lo que queremos decir. Y que estos predicadores, sabiendo o sin saber, han traído y han metido dentro de la iglesia falsa doctrina y un evangelio diferente, de que la salvación se pierde. Es cruel esa doctrina, es una doctrina legalista y es una doctrina salida del infierno. El punto es comerla o no comerla, creerla o no creerla. El verdadero Hijo de Dios escucha a estas personas equivocadas que trajeron estas falsas doctrinas, pero en realidad no termina de digerirla. ¿Por qué no termina de digerirla? Porque el Espíritu Santo como que le trae una luz, una esperanza de que no es así. Porque el predicador dice, usted tiene que ayunar, usted tiene que orar, usted tiene que clamar, usted tiene que hacer vigilia. Obviamente, eso está bien. Pero eso no depende de mi salvación. Lo que dan a entender estos predicadores es que la salvación depende de eso. De mi oración, de mi clamor, de mi ayuno, de mi asistencia al culto, del activismo, del trabajo. Eso es vestirse de obras. Eso es vestirse con la piel de oveja. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, presentan a un padre asesino, digamos, un Dios asesino, que te salva para enviarte al infierno. Esa es la esencia y ese es el espíritu. Aunque parezca duro, fuerte, en verdad eso es espiritualmente lo que sucede. Es un padre que ante el menor error te envía al fuego. Entonces están corriendo de aquí para allá para hacer buenas obras, para portarse bien. Obviamente el cristiano tiene buenas obras y se porta bien, aunque algunos no tienen buenas obras y no se portan bien. Estamos hablando de verdaderos cristianos, obviamente. Porque Ananías y Zafira eran hijos de Dios, pero el juicio de Dios cayó sobre ellos y murieron fulminados por el juicio de Dios, pero no dejaron de ser hijos de Dios. O sea, eran cristianos, pero eran cristianos mentirosos y cayó el juicio de Dios sobre ellos. El juicio de Dios cae y quita, y la persona es cortada antes de tiempo. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Pero la persona no es condenada, ese es el punto. La persona no es condenada. Porque si Dios salvó a Ananías y Zafira, y Él sabe todas las cosas, si Dios sabía que Ananías y Zafira iban a pecar, ¿para qué lo salvó?
No se explica, no se explica. Entonces, Ananías y Zafira eran hijos de Dios y al ser hijos de Dios no iban al infierno. Hagan lo que hagan porque pecaron, mintieron al Espíritu y cayeron en pecado y Dios les envió el juicio y murieron antes de tiempo, podemos decir. Porque el juicio de Dios lo que hace cuando una persona dice, total, Dios ya me perdonó, Dios ya me salvó, ya estoy en el cielo prácticamente, así que puedo hacer lo que yo quiera. De usted. El pecado dice que la paga del pecado es la muerte. Y lo vivieron en carne propia Ananías y Zafira. Algunas personas, bueno, pecan deliberadamente, pero como dice en Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Caerá el juicio de Dios. Pero el punto es que la persona no se pierde. Como pasó en 1 Corintios 5:5, que el apóstol Pablo entregó una vida que vivía en una inmoralidad sexual, en un gran pecado, en un pecado gravísimo, lo entregó a Satanás para que la carne, dice, sea destruida a fin de que sea salvo. Quiere decir que esta carne sufrirá el juicio del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces dicen, bueno, peco, no pasa nada. Sí que pasa. No va a perder su salvación, pero va a perder hasta la vida. A algunos Dios no le quita la vida, pero le quita años de vida, Tengo ahí algunos versículos que ahora no los tengo a mano, pero tengo algunos versículos donde Dios les acortó la vida. Y Dios puede alargar la vida también. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra. O sea que no depende nuestra obediencia de la salvación, porque ya estamos salvados. Entonces, pero dice que si honramos a nuestros padres, nuestros días serán alargados, más la paga del pecado es la muerte. Muchos mueren antes de tiempo también por no honrar a los padres. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Entonces, hay un... ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Entonces presentan a un Dios malo, a un Dios, y me venía esta imagen de un Dios con un revólver en la cintura. Es fuerte la imagen, es fortísima, pero es lo que vi en el espíritu. ¿Qué es lo que piensan ellos? Que, sin darse cuenta, obviamente, porque son buenos hermanos, pero creen una falsa doctrina. Creen que Dios tiene un revólver y que a la menor equivocación del hijo, al menor pecado, o el pecado que cometa, sea grave, sea leve, o sea mediano, saca el revólver y mata a su propio hijo. Eso es lo que se enseñó durante décadas. Que ante el pecado Dios borraba a la persona del cielo, lo borraba de la vida eterna. Cuando la palabra del Señor dice que el que cree, como dice en Juan 5:24, ha pasado de muerte a vida. Y esa vida es indestructible, digamos, o sea, Dios nos dio esa vida, nos dio para que, y ya tenemos nueva vida, y como dijimos en Ezequiel, que Él nos lavó de nuestro pecado, y nos dio un corazón nuevo, y puso dentro de nosotros su espíritu para que andemos en sus preceptos, los guardemos y los pongamos por obra. Pero nos podemos equivocar y podemos pecar. Pero no por eso Dios saca un revólver y nos mata. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, Dios nos ama. Están predicando a un Dios sanguinario, a un Dios asesino. Y lo decimos con mucho respeto y con mucho amor, pero es por la falta de estudio, en la palabra. Y Dios quiera que a través de estas palabras, a través de estos videos, podamos entender que Dios es nuestro Padre. Por eso el Señor siempre les decía, como dice en Mateo 5:16, como dice en Mateo 6:9, como dice también
Si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre le dará buenas cosas a ustedes, les dará el Espíritu Santo. Siempre Dios, Jesucristo relacionó a Dios como Padre. Entonces, la imagen que la serpiente trae es un Dios asesino, un Dios que tiene un revólver en la cintura y ante el menor movimiento de sus hijos empieza a los tiros, digamos, a matar a sus hijos, a enviar a sus hijos al infierno. Eso es una aberración y una doctrina de demonios. Es fuerte lo que digo, pero es la verdad. Es lo que han presentado durante tantos años. Entonces el cristiano vive, usted imagínese un niño que anda por la casa y sabe que el padre tiene un revólver en la cintura y ante el menor error le pega un tiro. Es una cosa terrible, 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 terrible. La pérdida de salvación es una cosa terrible. Es fuertísima la imagen, pero es la verdad, es la verdad. ¿Qué padre haría eso? ¿Qué padre? Por eso el Señor dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Y somos malos, al lado de Dios somos malos. Digamos en el sentido, comparados con Dios somos malos. Dios es Padre, Dios es bueno, Dios es amor. Y si Dios nos salvó para siempre. Nos salvó para siempre. No para matarnos, no para enviarnos al infierno, no para condenarnos. Porque ya fuimos trasladados por medio de la fe, de las tinieblas a la luz. No podemos volver más. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo hizo un buen razonamiento en el sentido, un hombre no puede volver al vientre de la madre, lógicamente. Así como un niño no puede volver al vientre de la madre, un cristiano no puede volver a la condenación. No puede ser condenado porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, ninguna condenación. Dios nos ama y estamos dentro de su casa. Y Dios no tiene ningún revólver. Dios tiene en sus manos cariño, amor, caricias, bendición, vida eterna. Eso es lo que tiene Dios en sus manos. No está esperando que cometamos el primer error para enviarnos al infierno. Eso es totalmente diabólico. Y debemos extirparlo de nuestras iglesias y hacer de la seguridad de salvación nuestra bandera. Que en Jesucristo hay perdón de pecados, una vez y para siempre. Porque si Dios hubiera perdonado la mitad de nuestros pecados, estaríamos totalmente condenados, porque a los 10 segundos ya estaríamos pecando. Y si pecamos y perdemos la salvación, y se va el Espíritu Santo de nosotros, ¿cómo hace para volver? Cristo tendría que morir otra vez en la cruz. Es lo que hacen los católicos con la Eucaristía. Toman la Eucaristía y Dios los salva. A los 5 segundos ya pecaron con un mal pensamiento, con una mala mirada. Tiene que morir Cristo otra vez tomar la Eucaristía. Eso es un rito satánico. Es una obra del demonio. No quiero ofender a nadie, pero es la verdad. Y la verdad, dice un dicho por ahí, no ofende. La verdad nos hace libres, libres, completamente libres. Entonces, Dios en sus manos no tiene un borrador. Dios en sus manos, dice que en sus manos está escondido el poder y estamos escondidos en Dios, en Cristo, y Cristo en Dios. Entonces, este falso evangelio del mensaje de la serpiente es todo lo que enseña. Un Dios falso, un Cristo falso, un Cristo. Por eso el Señor dijo que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvarlo. Y bueno, nos quedamos, seguramente el Espíritu Santo quería inspirarnos y llevarnos a estas palabras de que la salvación no se pierde y de que ese es el verdadero evangelio, porque el falso evangelio dice que la salvación sí se pierde. Obviamente la salvación no se pierde, pero le digo con mucho respeto a mis amados hermanos, que sé que muchos creen esta falsa doctrina, pero son muy amados y muy queridos,
entrañablemente, simplemente por tradición se creen estas cosas, pero si nosotros estudiamos las Escrituras con responsabilidad, nos vamos a dar cuenta que estas doctrinas son falsas. ¿Por qué? Por personas que no tenían el conocimiento necesario y predicaban cosas que no son de Dios, no son de Dios. Esto ofende a Dios. Que la salvación se pierda ofende a Dios. Un niño jamás va a pensar que su padre tiene un arma para matarlo, jamás, jamás, jamás. Entonces nosotros tampoco debemos pensar que Dios está pensando en enviarnos al infierno. Eso es una locura total. Dios tiene buenos pensamientos y ya nos salvó y ahora es nuestro Padre. Ahora es nuestro Padre. El Señor dijo, si ustedes saben dar buenas cosas, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios que es vuestro Padre? Entonces, bueno, lo vamos a dejar acá para cortar el tema y continuar como la iglesia, como que es lo que proponen ellos, lo propone la serpiente, que la iglesia es visible, la cual es invisible, obviamente. Propone una ciudad de Dios como la base o la raíz es Babel. Babel significa confusión, y por eso el Señor la llamó la Gran Babilonia. La Gran Babilonia es la iglesia visible. La iglesia visible. Ellos proponen visibilidad, proponen evidencias externas, proponen que el cristiano se circuncide. Son los judaizantes, digamos, que quieren circuncidar, y el apóstol Pablo lo llamó un evangelio diferente, un evangelio maldito, un evangelio que condena al hombre, porque si el hombre dependiera de sus obras estaría totalmente condenado. Bueno, continuaremos en el próximo video si Dios quiere. Dios le bendiga a todos.